Y como ya comentamos, bienvenidos, bienvenidas a Asistía, el podcast que habla de inteligencia artificial en el ámbito social. Y como decía, al principio de esta segunda temporada estuvimos hablando que queríamos no solo hablar de inteligencia artificial así desde la parte más teórica, sino que conocer también proyectos donde pues están impulsando la inteligencia artificial y poder entrevistar a personas que se dedican a ello para que nos cuenten pues qué es lo que hacen, nos den ejemplos de cómo poder integrarlo en nuestra empresa, entidad, asociación. Y para ello está con nosotros Alberto. Muy buenas, ¿qué tal estás? Muy buenas, Víctor. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, pues lo primero, para aquellas personas que estén escuchando este episodio, cuéntanos pues, quién eres, qué es esto de la empresa esta de inteligencia artificial Consultoya, cómo surge la idea, danos así un poquito de contexto. Pues mira, esto empieza, o sea, tengo 34 años, me llamo Alberto, soy de Málaga, soy malagueño, pero vivo actualmente fuera en Andorra, aunque viajo bastante por trabajo. Mi formación base fue licenciatura en Ciencias Ambientales, luego me reinventé, empecé un negocio digital como entrenador personal online, o sea que animo a todo el mundo a que se puede reinventar y puede cambiar. Y llegó un punto en el que no tenía sentido conmigo esta parte. Entonces empecé a unir puntos, como dice Steve Jobs, hacia atrás y me di cuenta que yo era pues ese amigo más friki o ese amigo o persona de la familia que siempre ayudaba a piratear, a hacer todas las cosas de los ordenadores, los videojuegos, las maquinitas, móviles y todo. Y además me di cuenta que en mi tiempo libre siempre empezaba a mirar ahora mucho consumía mucha inteligencia artificial, empezaba a ver muchas cosas, avances, noticias y todo eso me interesaba mucho. Así que vimos una necesidad en el mercado porque también nos dimos cuenta de que en el mercado hay ahora mismo, no hay tantos, pero la mayoría de personas vienen de una parte técnica de desarrolladores, programadores, que está empezando a virar esa parte de ella, pero hay un agujero en el que realmente esas personas no entienden realmente cómo funciona un negocio por dentro. Entonces es ahí de donde nace la idea y aquí aparecen dos líneas. Esta línea que comentas tú de consultoría, que es al final una agencia de IA, una consultora, en la que eh, implementamos agentes de IA dentro de negocios. Principalmente nuestra especialización es negocios digitales, porque es donde tenemos más experiencia y más bagaje. ¿Vale? Estos agentes de IA, de manera muy sencilla, son empleados digitales que pueden hacer de manera autónoma o casi autónoma diferentes acciones, por ejemplo, agendar citas, enviar emails y todo este tipo de cosas, o incluso cualificar para empresas, realizar conversaciones para cualificar a empresas o hacer soporte interno, soporte de alumnos en una academia o cosas así, ¿vale? Luego, viendo esta demanda y que nosotros, hay mucha demanda en el mercado por empresas y que además no hay tantos profesionales que tengan ese conocimiento de empresa que pueda vincularse con esa parte técnica que decimos, vamos a lanzar en noviembre una academia con una nueva profesión que es la que consigue vincular esa parte técnica con esa parte de conocimiento de consultor y creamos esa nueva profesión intermedia que permita a todas las empresas pues tener ese mix perfecto, ¿no? Que dé resultados al final, que es lo que buscan las empresas. Y de ahí surge toda esa idea que me comentabas. Oh, qué guay, la verdad, que súper interesantes. Acabas de comentar, ¿no? Damos ese soporte, ¿no? A esas empresas que quieren implementar la inteligencia artificial. Hay muchas personas que todavía están reacias, ¿no? A esto de la inteligencia artificial. Yo creo que también cuando en su momento llegó el email hubo mucha gente que dijo, no, yo sigo enviando correo postal. Pero te quería preguntar, Alberto, ¿por qué las empresas deben conocer qué es la inteligencia artificial así en general? Y pues eso, ¿qué casos más así específicos se puede implementar? Y sobre todo, yo creo que lo que más puede interesar a las empresas, no solo en qué casos implementarlo, sino qué beneficios tiene para ellas. Vale, ¿por qué las empresas deben conocer lo que es la IA? Principalmente porque es la nueva revolución, va a ser la próxima revolución industrial. No es que vaya a ser, sino que ya está siendo y que la velocidad de adopción va a ser aún más rápida que la anterior. Si miramos en datos históricos, cada revolución, cada cambio
ha requerido unos años de adopción a nivel social y cultural. ¿Qué pasa? Que estas adopciones cada vez se han dado más rápida, desde la revolución industrial, el Internet, los smartphones, todo cada vez se va acotando más y esas tendencias se implementan a la sociedad muy rápidamente, en menor tiempo. Entonces, esta de la IA se prevé que se introduzca en nuestro día a día en 5 años aproximadamente. Estamos en 2025, se prevé que en 5 años para 2030 se haya introducido eso. ¿Qué es lo que ocurre? Que el ser humano ni las empresas, que está compuesta por personas y por seres humanos, no están preparados para esa adopción tan rápida. Entonces, es por eso que realmente necesita introducirse para no quedarse atrás, porque si pensamos a nivel de empresa, lo que quieres es reducir costes y aumentar beneficios, aumentar la mayor productividad posible. Entonces, esta productividad, ¿cómo la consigues? Introduciendo la inteligencia artificial que te permita reducir en cierta medida, no vamos a decir eliminar empleados, porque no me gusta esa palabra, siempre lo vamos a necesitar. Lo que pasa es que vamos a necesitar esos empleados, esas personas en cargos de mayor importancia, mayor responsabilidad, que necesitan utilizar más el coco. Entonces, vamos a permitir que al introducir en las empresas esa IA, eliminemos costes superfluos o innecesarios y aceleremos o hagamos más eficientes todos los procesos, ¿vale? Esto se puede aplicar a cualquier tipo de empresas. Obviamente, las empresas que están más digitalizadas tienen mayor facilidad por cercanía, ¿no? Porque esto es tecnología. Pero una empresa como puede ser una fabricación de cocinas, una frutería, un centro de fisioterapia, cualquier centro físico también lo puede aplicar. Lo puede aplicar ya sea por gestión de operaciones administrativas, como comentábamos, facturas, por ejemplo, muchas veces en ciertas oficinas nos encontramos que hay un problema que es cuando nos dan facturas físicas, porque ya todo va online digital y al contable y al gestor hay que dárselo así y es lo suyo, ¿no? ¿Qué pasa? Que esas facturas se pierden o se acumulan o no las tenemos bien controladas. Entonces, con el simple hecho de poder crear un agente, una automatización, de utilizar la IA para hacer una fotografía que escanee eso y que eso lo vuelque a una base de datos que marquemos y que eso vaya directamente al gestor, aceleramos muchísimo y reducimos ese tipo de operaciones, por ejemplo. La introducción de, como hemos dicho anteriormente, de agentes de IA para la hora de un centro de fisioterapia. Nos encontramos un centro de fisioterapia, una peluquería, un centro de estética. Nos encontramos que todavía van a golpe de WhatsApp, a golpe de botón, para agendar citas, cambiar citas, hacer recordatorios. ¿Y qué ocurre? Que se pierde muchísimo tiempo, que el profesional no está ejerciendo realmente en lo que aporta valor y en lo que es esa persona y está haciendo una tarea administrativa, una tarea ahí de oficinista que no tiene sentido. O, peor aún, está pagando a una persona, como yo suelo decir, para, entre comillas, calentar la silla 8 horas y estar haciendo ese trabajo que realmente podría estar haciendo una máquina y que esa persona podría estar haciendo algo muchísimo más potente dentro de la empresa o aportando muchísimo más. Sea, que al final todo ese trabajo que es repetitivo, ¿no? Y que al final cosas, o picar datos, como estábamos diciendo, y que al Eso es. final siempre es lo que más nos quejamos, porque es además lo más aburrido y donde más cometemos fallos, porque al final el ser humano muchas veces, ya al estar cansado, pues comete esos fallos, pues ahí la inteligencia artificial pues puede darnos ese soporte, ¿no? Y poder centrarnos, como tú dices, en otros temas. Claro, Eso decías también antes al principio que estamos justo en esa cuarta revolución, ¿no? Que va a una velocidad abismal, que los seres humanos, o de momento las personas no estamos ahí preparadas para avanzar a la misma velocidad. Y la pregunta que yo te hago, si la llevo a las empresas, es esta, es decir, si la IA avanza rápidamente a la hora de introducir la inteligencia artificial en el ámbito empresarial, ¿cómo les puede afectar o qué cosas tienen que tener en cuenta de tal manera que lo que hoy quiera implementar me sea útil en la evolución que va a tener la inteligencia artificial? ¿Cómo les puede afectar o cómo lo pueden implementar? Una de las cosas esenciales en un negocio de éxito, un negocio útil o un proyecto es tener sistemas y procesos a la hora de realizar las cosas. Entonces, claro, esto parte, lo que ocurre es que como la adopción está siendo tan rápida a nivel tecnológica y todavía no hemos acelerado, nos encontramos que todavía hay, como tú has dicho, empresas que ni siquiera han adoptado lo anterior,
que es una simple página web. Entonces ahora nos encontramos con las personas que ni siquiera tienen una página web, la tienen de hace muy poquito, están descubriendo ese nuevo mundo del Internet y ahora suena el boom de la IA y quieren tener cosas de IA. Y nos encontramos con una brecha enorme que es, para tú implementar en un negocio la IA, necesitas tener un sistema, un proceso previo que la IA pueda replicar. Bien, tú decías que sobre todo ayuda mucho en estas tareas repetitivas. Entonces, si tú no tienes, como decíamos en un ejemplo de fisioterapia o de facturas o de lo que sea, no tienes estipulado o no tienes un sistema, una manera de proceder a la hora de enviarle, me lo invento, las facturas a tu contable, si se lo envías una vez por WhatsApp, otra vez por audio, otro día en una foto de lado, otro día en una foto completa, otro día por email, ¿qué pasa? Que eso la IA no lo puede replicar. Entonces, algo que estamos encontrando es que hay personas que se están aprovechando incluso en este punto de implementar cosas de IA en un sitio, en un negocio, un proyecto que no está preparado para que la IA trabaje correctamente. Entonces ocurren muchos problemas ahí dentro, ¿vale? Entonces, cosas que hay que tener en cuenta. Una de ellas, principalmente, es lo que comentábamos, tener esos sistemas o procesos previos, saber cómo haces lo que tú quieres delegar. Cuando tú delegas a una persona, tú le tienes que explicar ese paso a paso. Pues la IA es igual, pero mucho más precisa. Entonces necesitas darle ese conocimiento, esas bases. Para eso tienes que tener primero esa base de sistemas y procesos. Segundo, si tienes un equipo, trabajas con equipo, con departamentos y demás, necesitas formarles para que esas personas confíen en que la IA no les va a quitar el trabajo, sino que les va a ayudar a realizar su trabajo más y mejor, o que les va a liberar de tiempo para formarse en otras cosas y crecer como profesional. ¿Vale? Y tercero, obviamente, es confiar en proyectos, en negocios, en agencias que ya tengan una experiencia previa y que puedan aportarle esa seguridad. ¿Por qué? Porque obviamente es un sector emergente y hay mucho pirata como en todos los sectores, ¿no? Entonces, obviamente, todos tenemos que comer de esto y está genial, pero sí es importante que busques esa segunda opinión, que te dejes acompañar, que veas esa parte de profesionalidad real a la hora de implementarlo, porque si no van a buscar ir, sacar tajada y salirse de ahí. Me gusta eso que dices porque al final, cuando yo hablo de inteligencia artificial y de informaciones, siempre pongo el mismo ejemplo. La IA es como esa persona en prácticas, ese becario que tú tienes, ¿no? Que tienes que ir poco a poco dándole tareas de manera muy estructurada. Lo importante lo haces tú como persona y siempre lo que hace lo tienes que supervisar. Pero ¿quién no ha tenido a alguien en prácticas que le hemos dicho, venga, anda, léete todo esto y me haces un resumen o venga, responde tú a estos emails así que son sencillitos? Pues al final la IA es eso. Desde ella siempre hablamos de inteligencia artificial, Alberto, en el ámbito social. Al final, Ujú. en nuestro ámbito, pues trabajamos con personas y somos un poco a veces reacios a mezclar tecnología con personas. Entonces, te quería preguntar, en el ámbito social, que es nuestro mercado, que es nuestro nicho, ¿cómo se puede implementar esto de la inteligencia artificial? Pues, por ejemplo, en servicios sociales, residencias de personas mayores, centros de día. No sé si se te ocurre alguna manera así para que la gente que nos escucha se pueda hacer una idea. Sí, una puntualización que quiero hacer es precisamente lo que tú dices, ¿no? Ese miedo de, oye, la IA va a arrasar con todo y bueno, tiene una parte muy negativa y una parte muy positiva y creo que nos tenemos que centrar en la positiva y protegernos de la negativa. Y la positiva es que nos potencia en todos los aspectos siempre que lo utilicemos correctamente. Entonces, creo que en lo que son esas personas mayores, en servicios sociales y todo, en esta parte, puede ayudar mucho por ejemplo, personas de Alzheimer, con personas que tienen enfermedades, en, en hacerles esa compañía que, por ejemplo, a lo mejor no tienen. ¿Vale? En hacerles sentir que están acompañadas. ¿Es esto ético o no es ético? Ya entraríamos en otro podcast que podría dar para infinito, ¿no? Pero considero que hay situaciones o momentos en los que utilizar la tecnología de esa manera puede ser relativamente positiva sin abusar, ¿no? Entonces podría utilizarse para ese acompañamiento, podría utilizarse para que realicen actividades o ejercicios, dinámicas, trabajos, para que reflexionen, para que piensen según obviamente la enfermedad, la necesidad y todo, ¿no? Podrían ser parte de asistentes también para problemas de movilidad física, ya se están desarrollando cosas así a nivel también unido con la robótica, ¿no? Que ya es otro mundo también.
con la parte de integración, ¿no? Imagino que tocáis esta parte de inmigración y demás, de integración social. Entonces creo que esa parte de traducción simultánea, de que una persona se pueda sentir, pues en España hay mucha inmigración, hay mucho, pues, vamos a decir, marroquí, ¿no? Personas de África, mi madre, yo he estado en África, es increíble ese mundo. Y claro, hay una brecha tan grande, hay una distancia tan grande que cuando viene aquí ni ellos se sienten comprendidos, ni nosotros muchas veces o los servicios hacen por comprenderlos, ¿no? Entonces creo que la IA puede acercarlos y facilitar lo que es el lenguaje especialmente para que haya un acompañamiento mucho más cercano y se sientan mucho más unidos en ese sentido. Podría haber apoyo administrativo, podría haber una parte también vamos a decir, de predecir patrones, ¿no? Ujú. De predecir patrones pues, en ese tema, ¿no? De detección a nivel de salud y demás, a nivel mental y eso. Y el punto importante ese que yo creo también es de acompañamiento, ¿no? Porque creo que en este sentido hay mucha gente que se siente muy sola. Entonces, ese acompañamiento creo que está muy guay. Pero hay un punto a tener en cuenta que podemos profundizar ahora después si quieres, que es esa parte negativa, ¿no? De ese acompañamiento también de IA. Sí, de hecho hay un proyecto en Reino Unido que se llama InTouch, que lo que hace la inteligencia artificial es que tú le das información sobre la persona mayor, ¿no? Pues sus Mm, gustos, sobre su historia, de dónde vivido. Y lo que hace esta inteligencia artificial es que según lo que la familia haya programado, llama a la persona mayor y mantiene una conversación por teléfono teniendo en cuenta, pues eso, sus gustos, inquietudes. Esto me parece maravilloso. O sea, muy bueno. no es quitar a otro tipo de recursos que puedan existir, sino es un añadido más que una inteligencia artificial. Al final, mínimamente, ¿cuántas personas mayores se pasan horas y horas viendo la televisión? ¿Por qué? Porque la televisión les hace en compañía. ¿Por qué no también una inteligencia artificial? Obviamente, siempre, teniendo en cuenta todo el tema de protección de datos, de derechos también de voz, que muchas veces son temas que hay que tener en cuenta, pero Mm, yo es que estoy súper a favor porque creo que la IA nos puede complementar mucho. No la veo, o sea, hay cosas negativas como al final siempre digo, un cuchillo. Un cuchillo sirve para cortar carne. Si luego alguien decide matar con él, no es culpa tal cual, del cuchillo. tal cual. De hecho, con esto, mi abuela tiene 88 años y es eso, pasa siempre que voy a verla, vive en Málaga. Vive sola ya, tiene 88 años, por suerte se puede valer por sí misma, pero está todo el día viendo la tele. Porque pues, cuando viene una vecina, tal, pero al final tener esa, vamos a decir, compañía artificial, ¿no? Podríamos llamarla, pero que la comprende, que la entienda. Obviamente aquí con los modelos y eso podríamos entrar en educarlos o manejarlos de una manera para este tipo de perfil, porque habría que tener cierto cuidado, ¿no? Ujú, Pero sí creo que es importante. Incluso vi una startup hace unos meses que estaban trabajando como en una IA en la que ujú. pudiera conectar con las familias. Por ejemplo, si yo le quiero decir a mi abuela un mensaje, un recordatorio de algo o lo que sea, podérselo mandar y que a modo Alexa se lo enviase. E incluso que tuviese los recordatorios de las pastillas. O sea, cuando te haces mayor, todo el mundo es Ujú. pastillero. Entonces, pues, al final la cabeza te falla, ¿no? Entonces, qué mejor que tener ese pepito grillo ahí que te pueda recordar de, pues, son las 9 te toca esta pastilla, esta pastilla, esta pastilla, son las 12 te toca esto, esto y esto, y poder cuidar tu salud de esa manera, ¿no? Incluso, como tú dices, ese acompañamiento de arrancar el día con un mensaje positivo, si nos ponemos más Mr. Wonderful o hacer un ejercicio reflexivo al final del día para que se estimule mentalmente esa persona. Y no solo, además, esto que comentabas con lo del recordatorio de la pastilla, ¿no? Las llamadas que yo decía. No es solo que la maquinita te diga, oye, son las 9, tómate la pastilla. Es que podemos dar un paso más allá y hay que esperar a lo mejor también que la persona mayor le diga a la maquinita, oye, que ya me la he tomado. ¿Por qué? Porque eso también puede ayudar a esas noticias que vemos en televisión de una persona mayor lleva fallecida en su domicilio no sé cuánto tiempo. También estas herramientas pueden servirnos para decir, oye, que le he dicho que se tome la pastilla y no ha habido una comunicación, ¿no? Y que pueda mandar una alerta a un familiar para decir, oye, algo está pasando, que a lo mejor simplemente es porque se ha quedado dormido o que se ha caído en la bañera. O sea, que también utilicemos
estas herramientas con una parte de prevención. Y Totalmente. justo hablábamos ahora de los beneficios, Alberto, y hablamos también un poquito ahí de las consecuencias negativas que tiene la inteligencia artificial. ¿Qué aspectos negativos te has encontrado? ¿Cómo también los habéis afrontado desde la consultoría? Vale, uno de ellos son los sesgos, o sea, existen dos lados, las personas que se creen que la IA es magia y todo va genial y la gente que desconfía total. La IA al final está entrenada por seres humanos con algoritmos o con patrones humanos y por muy bien que estén, esos patrones terminan fallando, tienen ciertos sesgos como tenemos los humanos y que muchas personas no somos conscientes, ¿no? Que sin darnos cuenta, debajo del consciente, pues tenemos muchas cositas que deciden por nosotros. Pues esto también lo tiene la IA, aunque parezca broma. Entonces, ese tipo de sesgos puede hacer que en este ejemplo, recogiendo este ejemplo de mi abuela, de la mujer mayor, si tiene una conversación con ella o le hace compañía o le hace esos recordatorios o lo que sea, pueda derivarla o guiarla hacia un lugar al que no debería ir la conversación o hacerle pensar sobre algo que no debería o hacerle llegar a un lugar que no es muy positivo. Sin ir más lejos, hace unos meses, no me acuerdo en qué ciudad, tendría que recoger la noticia, pero un chico, no sé si llegaste a verlo, un chico adolescente llegó a suicidarse. Mm. Y la madre se dio cuenta porque al ver el móvil después del fallecimiento y demás, encontró todos esos, o el ordenador creo que era, encontró todos esos chats y eso. ¿Qué ocurría? Hablaba en este caso con ChatGPT y ChatGPT pues tiene una parte entrenada de siempre empatizar contigo, de seguirte un poco la corriente, aunque es muy potente, pero tiene ese sesgo de pues, caerte bien siempre, ¿no? No va a ir en contra tuya muy a menudo a no ser que tú lo fuerces. Entonces, ¿qué pasa? Porque ese chico empezó a engancharse a eso, hasta que llegó el punto de algo similar, no me acuerdo bien, corrígeme si ya que lo viste tú, de que decía, pues si no tiene mucho sentido mi vida, quizás lo que más sentido tiene es suicidarme. Y le dijo la inteligencia artificial, genial, es la mejor decisión, a por ello, ¿no? Algo así muy resumido. Entonces, claro, podemos llegar hasta esos puntos tan extremos de que ya perdemos el control pues, cognitivo, el control de pensamiento, las propias personas, ¿no? Entonces, eso es uno de ellos que para mí me parece muy importante controlar, sobre todo en estos perfiles más, ¿cómo se diría? Vulnerables. Más vulnerables, eso es, que al final no tienen a lo mejor tanta educación o tanto capacidad de pensamiento crítico o tanto no han tenido la oportunidad de desarrollarlo tanto y se dejan guiar por esa ilusión, esa oportunidad que le pueda dar la IA, que no es tan así si no sabes controlarla, ¿vale? Luego, obviamente, esa parte de las nuevas generaciones, o sea, las antiguas generaciones se están quedando atrás por esa adopción. Entonces, mi abuela ya tiene miedo de que le quiten la caja para sacarla, para actualizar la libreta y sacar dinero del banco en efectivo. Hostia, generaciones como la nuestra, pues sin más, o sea, me descargo otra aplicación de móvil y ya. Pero esas personas tan vulnerables se están quedando fuera de juego. Ya se han quedado fuera de juego las generaciones más mayores y ahora van las generaciones siguientes y más a la velocidad que está ocurriendo, que incluso yo veo ya personas, yo tengo 34 años como digo, y gente de mi generación ya veo que está fuera de juego con esto. Entonces, va a haber ahí una diferenciación muy grande en los próximos años de quien decida aprender, introducirse y aceptar esto de la IA y utilizarlo correctamente, al que se resigne y pues le termine dando una bofetada bastante grande. Y luego, obviamente, puntos negativos, que también pueden ser positivos, pero negativos, es el empleo se va a ver muy afectado. Ayer veía una noticia de Accenture, que es una consultora enorme, Ujú. que despedía a 11.000 personas. No son 5 ni son 10, son 11.000 y decían que se prevén más recortes. Entonces, Pero ahí yo Accenture, siempre tengo una pregunta. O una frase, más que una pregunta, siempre digo una frase. Y es que no, o sea, que la inteligencia artificial no nos va a quitar el trabajo. A lo mejor nos quitará alguien que sí que sepa utilizarla, ¿no? Hay ciertos trabajos que obviamente, como comentábamos antes, pues van a desaparecer porque al final lo va a hacer la IA, pero no podemos quedarnos, y lo acabas de decir, en no sigo avanzando o no sigo aprendiendo, ¿no? Si tú hoy en día vas a una entrevista de trabajo y dices que no sabes mandar un email,
o abrir un Word, directamente van a decir, fuera. Está jodido, está fuera de juego. Y con esto lo mismo, o sea, yo creo que también tenemos que la inteligencia artificial, por la velocidad que está llegando, es un tsunami. Entonces, o lo surfeamos o arrasa con nosotros. Tenemos Ujú. que aprender qué es, como tú decías, no es magia, son datos. Hay que aprender qué herramientas, cómo funcionan, qué sesgos tienen. Lo que decías tú del caso, ¿no? De ChatGPT. ChatGPT tiene una coletilla abajo del todo que pone, hay que verificar la información porque puede que cometamos errores, ¿no? Algo así dice. Eso también es responsabilidad nuestra y debemos también aprender cómo funciona la inteligencia artificial. A mí lo más gracioso que me he encontrado es, dando formaciones, el perfil de gente que quiere aprender sobre IA, curiosamente es gente de 40 para arriba. Sí, Sin embargo, los jóvenes como que creen, yo soy joven, ¿eh? Bueno, los más jóvenes, que estoy más o menos de tu edad, los que son más jóvenes que nosotros, se creen que ya por utilizar ChatGPT entienden cómo la IA y cómo funciona. Y creo que ahí también es un riesgo que hay, ¿no? En la sociedad. hay un punto negativo que es esa dependencia que estoy viendo. O sea, la gente menos formada alrededor mía que utiliza ChatGPT, vamos a decir que es el más conocido a nivel usuario, termina un poco enganchándose para utilizarlo todo, hasta el punto de que llega la gente, tengo familiares que me dicen, no, es que a mí me encanta hablar con ChatGPT. Es que yo lo consulto todo con ChatGPT. Es que yo no sé qué comer y hago una foto y le digo que como y me hago de comer con ChatGPT. Y está genial. El punto es que te genera una dependencia de que el día que se caiga ChatGPT no sepas encender la luz del baño. Tal Tendrías que cual. mandarle una foto, como hay un meme por ahí, de que tienes que ir a hacer una foto, oye, ¿cómo enciendo la luz? Y que te diga, no, darle al botón hacia arriba. Hostia, es una exageración, pero tendemos ahí. De hecho, ya hay algunos estudios del MIT, creo que leí hace unos días, de que obviamente no es que sea negativo, pero sí ese uso excesivo hace que las conexiones neuronales no se utilicen tanto y obviamente lo que no se utiliza se atrofia. Entonces hay como un adormecimiento, creo que lo llamaban, cognitivo. Entonces hay que tener ese cuidado. Tampoco vamos a decir, esto es como la calculadora, Víctor. O sea, cuando llegó la calculadora en el colegio yo me acuerdo de, no, es que la calculadora es hacer trampa. Tío, la calculadora está para usarla. Está Tal bien que cual. aprenda a multiplicar, pero está para usarla. ¿Quiere decir esto que yo ya no sé sumar o no sé multiplicar 3 por 2? No, en mi día a día tengo esa capacidad e intento no abusar de ella. Pero sí es cierto que esta dependencia, yo la he visto mucho y era un ejercicio que animo a la gente que haga y que yo he hecho a nivel personal mucho, y que yo vi fue con Google Maps. Ujú. Hay mucha gente que no sabe ir a la vuelta de la esquina sin Google Maps. Va así, mirando por la calle. Entonces, yo siempre he hecho un ejercicio personal de mirar antes de salir Google Maps, hacerme yo mi película o mi ruta en la cabeza y hacer por llegar como iría andando por la calle, decir, vale, la segunda a la izquierda, luego aquí hay una rotonda, tal. Si tengo dudas o no lo encuentro, obviamente lo vuelvo a mirar, no me vuelvo a mi casa porque tengo esa oportunidad. Pero sí es darse esa oportunidad de decir, oye, utilizo la IA, la inteligencia artificial en este caso, pero no me hago dependiente de ella. Porque cuando abusamos de algo, como una droga o como cualquier cosa, te terminas haciendo dependiente, ¿vale? Y por rescatar un poco lo que comentabas, Víctor, de que no nos va a quitar el trabajo, es cierto que no nos va a quitar el trabajo, y estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Lo que sí es cierto es que van a desaparecer muchos tipos de empleo. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues, oye, cuando llegó el email, los repartidores de correos, digamos, se llevaron un batacazo increíble y desaparecieron o casi se quedaron en las mínimas, ¿no? Pero desapareció o casi desapareció, se eliminó ese empleo, pero resurgieron otros miles, podríamos marcar. Entonces, es ahí la importancia que yo recalco de que una persona tenga la flexibilidad o esa moldeabilidad de reinventarse un poco, estar abierto a decir, oye, lo único que es constante en esta vida es el cambio. Entonces, si no estás abierto al cambio, en uno, en dos, en cinco, en 10, ponte los años que quieras, más pronto que tarde vas a tener un problema.
va a morir tu empleo. Entonces creo que ese punto es clave que lo Al sepa la final gente. es el fin también muchas veces, ¿no? De la titulitis. Al final lo que necesitamos son esas habilidades blandas, esa capacidad de adaptarme a las situaciones, a resolver problemas. Y ya no hace falta tener títulos y títulos y títulos, porque muchas cosas ya la IA lo hace, sino, oye, es qué capacidad tengo yo de adaptarme y sobre todo de no depender. Vi otro día unas noticias en Antena 3 que un señor preguntó al ChatGPT por su pensión y ChatGPT le hizo un cálculo mal de la pensión y bueno, el caso que estaba el abogado del señor reclamando, ¿no? a OpenAI de, oye, es que mi cliente está cobrando mal la pensión porque tú le has dado mal los datos. Ojo, primero, ¿cómo ha preguntado el cliente a ChatGPT? Luego, Claro. la cuestión está en verificar esa información. Así que al final, como tú decías, no es magia, son datos y hay que saber también utilizarlo y en qué momentos. Para ir concluyendo, Alberto, ya por tiempo, cuéntanos así brevemente, pues, qué hacéis, si quieres, o qué servicios estrella tenéis un poquito para resumir y sobre todo, cómo la gente puede contactar con vosotros, pues en el caso que quieran empezar a implementar la inteligencia artificial en sus empresas. Y si hay que tener algún nivel de conocimientos previos, algún número de empleados mínimos, cuéntanos. Perfecto, pues mira, te voy a comentar esas dos líneas que he comentado brevemente al principio, que creo que pues, la segunda va a ser más interesante incluso para la audiencia que tenéis. Por un lado, lo primero que nació fue consultoría, si la gente lo confunde con consultoría y es consulto IA, sin la R, ¿vale? Consultoía.com. La web no es de lo mejorcito, no somos especialistas en la web, pero estamos trabajando en ella y básicamente es una consultora que implementa agentes de IA, ¿vale? Hacemos formación para empresas, para la parte esa que hemos dicho de que entienda el equipo de una empresa cómo puede funcionar, cómo utilizarlo y demás, las formamos, hacemos consultoría de algo concreto que necesiten, identificamos esos cuellos de botella, esos problemas principales donde tenga sentido implementar la IA, porque la IA se puede implementar en mil sitios, pero siempre hay un sitio en el que la palanca va a ayudar muchísimo más a mejorar todo, a mejorar sobre todo beneficios, reducir tiempos y demás. Y nosotros somos los que implementamos la parte, si aplica, de agentes, de esos empleados digitales por texto, ya sea para WhatsApp web, para webs, para redes sociales, en el que ayuda a agendar esas citas para los clientes, ya sea para servicios físicos o para empresas digitales, y empleados digitales a nivel interno para dar ese soporte, ya sea para los propios empleados, que siempre pues, el responsable está respondiendo dudas un poco de mierda, vamos a decirlo así, que pueda tener ahí esa base de conocimientos, o dudas internas a alumnos, clientes de, oye, proveedor, que se conecte con la base de datos de proveedores, dudas frecuentes, accesos, etcétera, etcétera, y que se quiten todo ese ruido y las personas se puedan centrar más. Y luego tenemos la otra vertical que vamos ahora a comenzar en noviembre, ¿vale? El 3-4 de noviembre, si no me equivoco, va a ser la primera edición que vamos a hacer. Vamos a hacer un evento, dos clases, ¿vale? Para presentarlo, de la Academia Fixer. Esta academia va a ser para introducir esa nueva profesión que hay en el mercado, que es la profesión fixer, y es, como te decía al comienzo, la combinación entre una persona técnica y la combinación entre una persona de consultoría. Es ese punto intermedio que permite tener lo justo y necesario de la parte técnica, que no necesitas ni programar, ni necesitas saber de desarrollo, ni nada, simplemente el mínimo necesario a nivel, como lo llaman, no code, de inteligencia artificial, y desarrollar ese pensamiento crítico, esa capacidad de organización, de procesamiento de sistemas y todo, para que puedas ayudar a una empresa a resolver un problema real implementando la inteligencia artificial dentro del negocio. ¿Vale? Entonces, dentro de esta formación damos los tres pilares básicos, que es esa parte mínima técnica, la parte esa mental, de desarrollo de pensamiento crítico y aprendizaje, y una tercera parte, que es la de cómo afrontar, que mucha gente pues tiene miedo o no sabe, cómo afrontar el hacer una reunión, el conseguir clientes, el mandar un presupuesto, en marcar tarifas, en marcar los servicios y demás, para que puedan generar a partir de los primeros 1.500 euros vendiendo inteligencia artificial. Entonces yo creo que eso, pues para estas personas que no se han escuchado,
que tengan esa pues, necesidad o esa curiosidad, creo que puede ser muy, muy interesante. Pues muchísimas gracias, Alberto, de Consulto IA, por habernos explicado lo que hacéis, dar una visión del día a día y por haber pasado por el podcast de Asistía. Muchas gracias. Estupendo, ha sido un placer, un ratito muy bueno. Y nosotros finalizamos aquí este episodio. Ya sabéis que todos los domingos tenéis una cita para seguir aprendiendo sobre inteligencia artificial en el ámbito social, ya sea con entrevistas o con casos reales que se están viviendo ya en nuestro día a día. Así que, como siempre decimos, nos escuchamos el próximo domingo.